Debo decir que para ser sábado hay mucha actualidad dentro del mundo de los videojuegos. De hecho, tenemos mucha última hora, una relacionada con Play Anywhere y otra relacionada con la saga Halo. También tenemos que hablar del futuro de PlayStation, aparte de alguna que otra actualización acerca de la compañía Square Enix. Pero antes de eso voy a hacer aquí un pequeño off topic, si me lo permitís, ya que al principio del vídeo me habéis visto comiéndome una galleta. Os invito a que cuando vayáis estos días a los centros comerciales, a los supermercados de vuestro barrio y demás, prestéis atención a la gente que habitualmente suele estar por ahí durante estas fechas para la recogida de alimentos. Es una campaña que se organiza cada año, al menos en mi país, durante las Navidades suele ser muy habitual y recurrente, sobre todo de cara al mediodía, que haya pues las típicas recogidas de alimentos y todo eso para gente necesitada. Y bueno, yo por ejemplo, aquí me veis una pegatina puesta que es básicamente de una organización que se encarga pues de atender a gente de mi provincia, de mi comunidad, que esté en riesgo de exclusión social y esas cosas. Simplemente eso, os invito a que le echéis un vistazo. Hay organizaciones mejores o peores, pero bueno, cada uno que colabore y contribuya como buenamente pueda, que son unas fechas bastante delicadas por el frío y ese tipo de cosas. Pero en fin, a videojuegos. Arrancamos hablando brevemente del futuro de PlayStation, aunque aplica en general a las consolas de próxima generación, porque sí, ha hablado acerca de esto Mark Cerny, creador de la PlayStation 5. Vamos, básicamente es el que nos ha presentado siempre la plataforma. Y bueno, el caso es que este buen señor nos ha comentado que el futuro pasa por la inteligencia artificial, que eso va a ser algo que se aplique a su próxima generación de videoconsolas sin lugar a dudas. Una inteligencia artificial que estará enfocada en el aprendizaje automático, o sea, conocerá un poco los hábitos del jugador, por supuesto. Eso podrá hacer que se optimice un poco mejor el sistema de cara a tus gustos y obviamente también incluso puede facilitar las cosas a los desarrolladores de videojuegos. Sé que hay muchos que cuando escuchan lo de la inteligencia artificial automáticamente sienten rechazo, pero no, la inteligencia artificial no hay que rechazarla si se aplica en condiciones específicas y por supuesto si se es responsable con su uso. La idea aquí es que esa próxima PlayStation, al igual que sucederá en el caso de Xbox, según comentó la propia Microsoft hace ya más de un año, utilizará inteligencia artificial sobre todo para que los procesos que tiene que realizar la videoconsola sean mucho más sencillos, sean más ágiles y que por supuesto estas plataformas nos duren mucho más. Y de cara a los videojuegos, pues hombre, lo van a poner fácil para que los desarrolladores, por ejemplo, no tengan ninguna clase de problema en ese sentido, que cualquier desarrollador que implemente una inteligencia artificial en sus videojuegos lo tenga fácil, porque al final eso lo que hará es que ciertos videojuegos, por ejemplo, tengan sistemas de diálogos más complejos, sistemas generativos, que en este caso no van a ser siempre lo mismo, que tendrás incluso infinidad de oportunidades de tener diálogos completamente distintos. Y esto la verdad que es interesante. ¿Qué queréis que os diga? Por supuesto siempre habrá supervisión humana en todo ello, pero el salto generacional está aquí y sobre todo tendrá un enfoque más en eso que en la potencia. De hecho, para próximamente me gustaría hacer un vídeo de cara a esa próxima generación de consolas, principalmente porque estoy viendo que el enfoque o los mensajes sobre todo no van enfocados tantos en la potencia que estas van a tener, sino en las tecnologías. Y eso la verdad que me parece muy interesante. Pero ahora vamos a ir con este tema que estoy poniendo en pantalla porque es una última hora referente a un videojuego que precisamente ha sido exclusivo dentro del mundo de las videoconsolas para PlayStation, aunque también está en PC. Se trata de Silent Hill 2 Remake, una auténtica joya de videojuego que está llegando a nuevas plataformas. Hace poco vimos como en el registro de clasificación por edades en los Estados Unidos de América este videojuego se había fichado para Xbox Series. De momento ninguna plataforma más, aunque debería de llegar a Nintendo también. Ok, ese sistema no falla, es decir, ahí si fichan algo es básicamente porque está pasando y punto, no hay que darle más vueltas. Pues bien, en la última hora lo que tenemos es que el videojuego en la propia tienda digital de Microsoft Xbox ha sido registrado. Sí. Ahora no lo podéis ver, si os metéis en la aplicación, os metéis a través de la página web, seguramente no os aparezca, pero hace unas horas ha estado ahí y algunos de los filtradores habituales lo ha cazado al vuelo. Puede que incluso fuera algo más bien interno que de cara al público, pero bueno, en resumidas cuentas, que tenemos fecha, próximo día 21 de noviembre, sería cuando llegase Silent Hill 2. Y hay más, tiene el sistema Play Anywhere, o sea, si os compréis este videojuego en Xbox, también os vale para PC.
Tendrá ese sistema dual que se ha implementado en otros videojuegos, como por ejemplo el reciente Silent Hill F. Ese videojuego, si tú lo compras en Xbox, también te vale para el mundo del PC. Es una compra muy valiosa. Yo, de hecho, es uno de los motivos por los que mi colección va a ir prácticamente toda a Xbox tan pronto se pueda. Y al final, pues hombre, es una ventaja bastante interesante y que hace que el videojuego pues merezca la pena tenerlo por ahí. Pero es que además de todo eso, también hay algo muy interesante en todo esto. ¿Puede ser que el 21 de noviembre sea el evento de Xbox? ¿Puede ser esa la fecha especificada de manera interna para que se anuncie este videojuego de manera inmediata? O sea, que nos presenten el evento y automáticamente digan, oye, tienes Silent Hill 2 ahí encima de la mesa. Algo lo cual, por cierto, en este canal ya especulé hace unos días cuando se dijo que Silent Hill 2 estaba siendo llevado a la plataforma verde. A ver, es que tiene cierto sentido, lo acaba de registrar y si vas a lanzar un evento que de hecho, según la información que tenemos, está sobre todo orientado a videojuegos que llegan a la plataforma verde y que de hecho tiene el sistema Play Anywhere, pues es un poco blanco y en botella, adivina qué es. El caso es que bueno, al final el videojuego va a acabar llegando y la fecha podría ser muy cercana, así que estaros preparados si os interesa este videojuego porque las reservas o la compra puede ser inminente. Ahora, también cabe decir que otra cosa que me gustaría, si este videojuego aparece en ese evento, es que aprovechasen para decir algo acerca de la expansión, porque ya sabéis que hace tiempo que hay una expansión por ahí purulando, que ya existía en su momento con el videojuego original y que de hecho se podría implementar aquí. Puede que la expansión no sea para un lanzamiento inmediato, ¿vale? Puede que la expansión la anuncien incluso para el año que viene o cuando les haya dado tiempo para todas las plataformas, pero bueno, ojalá también fuese en esta presentación, sea cuando sea. Daremos el evento por aquí, por supuesto, pero referente a Silent Hill 2, ¿qué queréis que os diga? Jugadlo. Jugadlo sí o sí, porque es que es una auténtica joya. Ahora van a aparecer muchos oportunistas vendiéndote esto como una victoria, mientras en el año pasado no paraban de despellejar al videojuego de muy malas maneras, cuando es una auténtica maravilla de título. Pero en fin, cuando salga de verdad os invito a que lo disfrutéis un montón, a que le deis una oportunidad, porque vale muchísimo la pena. Por cierto, un pequeño punto y seguido acerca del tema del Play Anywhere. En las últimas horas ha aparecido un artículo en el medio Windows Central donde se menciona que los videojuegos que estáis viendo en pantalla, Monster Hunter Stories 1 y 2, que ahora también llegan a Xbox el próximo día 14 si no recuerdo mal, iban a tener ese sistema. Como tal, pues yo no dudo de que eso se pueda acabar implementando, pero puede que sea un error de la página, de que no se acuerden de que el anuncio solamente especificaba consolas y que de hecho si te metes en la ficha no hay versión de PC, al menos por ahora. ¿Que se puede implementar finalmente y que tenga esa posibilidad? Pues la verdad sería una auténtica pasada, pero bueno, en resumidas cuentas que de momento no hay nada respecto a eso, ¿vale? Que alguno también me lo ha comentado por las redes sociales. Y en fin, parece ser que Xbox está apostando muy fuerte por el Play Anywhere y de cara al futuro posiblemente todos los videojuegos que puedan lo van a tener implementado. Con lo cual aquí, pues desde luego el atractivo se sigue ganando y no por poco. Ahora de hecho vamos con una noticia relacionada con Xbox bastante agridulce. Dentro de poco llegan los últimos contenidos para Halo Infinite. Ya sabéis que para este videojuego, para su pase multijugador, ya no había temporadas como tal, sino que había lanzamientos de contenido esporádicos con cosas más o menos interesantes, según por supuesto el momento. Y bueno, pues han anunciado que por ejemplo, para dentro de poco tendremos un pase de operación de 100 niveles, tendremos también puntos Spartan dobles, también tendremos un nuevo mapa de clasificatorio y también un mapa de incursiones, aparte de más de 200 artículos nuevos para intercambiar, entre otras varias cosas, como por ejemplo varios conjuntos de armaduras, hasta un total de 8 desbloqueables y bueno, pues incluso velocidad doble de rango de carrera. Hasta aquí todo más o menos normal, son los contenidos que nos sacan estas operaciones desde hace un tiempo, pero lo que nos han comentado es que esto va a ser lo último que lancen para este videojuego. Sí, Halo Infinite no es Infinite. Halo Infinite se acaba. Y se acaba pues 4 años después de su lanzamiento. En origen ya sabéis que tenían previsto un soporte de 10 años para este videojuego, pero las cosas no han salido bien. Las cosas no han salido como se esperaba y la verdad que es una pena porque yo debo decir una cosa, es muy fácil pegarle palos a este videojuego y sobre todo hay mucha gente que está resentida con la marca Xbox por diversos motivos, pero a mí este videojuego me parece una pasada.
Ya no hablo del tema del multijugador porque eso es verdad que sí ha sido muy descuidado, o sea, tú no puedes tardar 6 meses, 9 meses en traer una nueva temporada, la gente ya se habrá ido a otra cosa. Ahí la verdad que no tuvieron cuidado ninguno con este videojuego y la verdad lo dicho, que es una pena porque yo debo decir que la campaña, aunque muchos no están de acuerdo con las decisiones que tomó 343 Industries por aquel entonces, ahora Halo Studios, a mí me pareció divertidísima. Es cierto que se nota en algunos elementos del escenario y del entorno que este videojuego pues en origen iba a ser un mundo abierto más vivo, que iba a tener un mogollón de cosas adicionales y que iba a ser un poco más interactivo. Pero ni así el videojuego resultó muy bueno, no sé, esa verticalidad que te da el uso del gancho para llegar a prácticamente cualquier lugar del mapa, la de cosas que podías hacer en el entorno, la búsqueda de coleccionables, ese tipo de cosas, a mí la verdad que me resultó muy satisfactorio en este videojuego. Creo que de lo que son los logros que hay en este videojuego, creo que tengo que tener como unos 1000 y pico puntos de los 2000 que hay en totales, porque yo al multijugador es verdad que después de los primeros meses no le eché demasiadas cuentas, precisamente por lo que he comentado. Pero no sé, a mí la verdad que me resultó un juego muy divertido, en general bastante bien resuelto para prácticamente todo lo que te quieras echar a la cara. De hecho, corrige muchos de los errores que se llegaron a ejecutar en ese Halo 5, ¿no? Quizás la peor entrega de la saga. Pero no sé, a mí la verdad que me gustaría que se le hubiera dado otra vida, que se le hubiera dado otra continuidad. Por supuesto, os comento que todo lo que hay en el videojuego seguirá pudiéndose disfrutar, la campaña seguirá estando ahí para vosotros, obviamente eso se va a poder jugar siempre, al igual que el multijugador seguirá operativo. Yo hay una cosa, eso sí, que no entiendo de esta decisión que acaban de tomar, de decir fin de soporte para Halo Infinite, teniendo en cuenta que no hay nada más. O sea, el año que viene sale el primer Halo, sale esa nueva versión que de hecho tiene una pinta muy espectacular, pero no va a tener multijugador. Y claro, me choca un poco que si no va a tener multijugador, a este le finalices el soporte. ¿Puede que haya otro multijugador en camino? Puede ser. De hecho, se viene comentando desde hace mucho que hay un Battle Royale que se anunciaría de manera no demasiado lejana, que debería de estar precisamente, incluso si no para el año que viene, para el siguiente, que debería de estar muy cerca, pero no sé hasta qué punto esos rumores son fiables, porque son rumores que vienen dando vueltas desde hace tiempo y es verdad que cada vez van sonando más fuertes, pero deberían de tener algo, porque Halo en su multijugador o en su modo cooperativo al final siempre ha sido algo muy importante. Yo de hecho en la etapa de la 360, que eso lo comenté en vídeos hace ya varios años, yo lo que jugaba de Halo era sobre todo el multijugador. Yo las campañas pues no estaba metido prácticamente en ellas, en el multijugador sí. Y hombre, pues eso yo creo que sería también bastante interesante, ¿no? Que le acabaran dando algún soporte adicional si no vas a continuar con este. No sé, que repito, se podrá seguir jugando, se podrá seguir disfrutando ese multijugador, pero que ya no va a tener más contenidos y a partir de ahí, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo resuelven esa situación. Halo tiene que tener un multijugador activo en alguna parte, a ver si nos anuncian alguna cosa adicional o le dan vidilla a algo de lo que ya tienen en el mercado, quién sabe. Bueno, y ahora vamos a ir con unas noticias relacionadas con una de mis compañías favoritas en el pasado. Hoy en día no puedo decir lo mismo, pero bueno, haremos el esfuerzo. Vamos a hablar de Square Enix. ¿Qué es lo que está pasando con esta empresa? Pues han presentado sus datos, han presentado sus cifras y lejos de los fríos números hay que decir que lo que más me interesa comentar por aquí es que la compañía parece que ha vuelto a la rentabilidad. Sobre todo con los videojuegos en 2D HD, esos videojuegos que son sobre todo de estilo clásico y demás que han venido lanzando en los últimos años. Esos videojuegos parece que gozan de muy buena salud y además de esos, en sus informes financieros sobre todo lo que destacan es la estrategia multiplataforma. Sí, destacan que esa estrategia está siendo muy positiva para la compañía, anunciando pues que de cara a los próximos meses tienen varios videojuegos que abandonan sus exclusividades como puede ser Final Fantasy VII o como ya lo hizo Final Fantasy XVI. Además incluso echan un vistazo a títulos menores como el Romancing Saga, videojuego que por ejemplo se había saltado la plataforma Xbox y que de hecho está ya disponible en dicho sistema, incluso con el Play Anywhere. Y así de cara al futuro nos anuncian que prácticamente todo lo que saquen al mercado lo van a llevar a todos los dispositivos. Una grandísima noticia la verdad.
Por esta parte de Square sí hay que decir que han aprendido un poco la lección. En el pasado apostaban demasiado quizá por el tema de las exclusividades, alguna te la firmaba con PlayStation, otra te la firmaba con Nintendo, e incluso tuvo una etapa donde firmó exclusividades con Xbox, aunque esa ya nos pilla un poco más lejana. Acordémonos de Tomb Raider, por ejemplo. El caso es que Square ha abandonado esa época oscura, una época oscura que le ha llevado los peores números de la historia de la compañía, y es absolutamente lamentable que la situación de esta empresa, que fue una de las mejores de toda la industria, estuviera en ese momento. Pero bueno, parece ser que están remontando el vuelo, aunque no sin polémica. Y es que esta compañía es básicamente de aquellas que responden al meme de ¿no puedes pasar ni 5 minutos sin cagarte encima? No, no pueden, es superior a sus fuerzas. Porque como suele suceder, cada vez que una compañía grande te dice en un informe financiero que les va mucho mejor, empiezan las malas noticias. La primera, la más habitual y la más lógica. La compañía ha despedido a cientos de personas. Solamente en Reino Unido han despedido a 137 personas. Y en el resto del mundo parece que hay una decena por aquí, una docena por allá. En fin, mucha gente se ha ido a la calle. Y sabéis lo mejor, que la compañía ha comentado lo siguiente. Esta noticia a mí la verdad que es que me tiene bailando. Dice que de cara a sus próximos lanzamientos, de cara a sus próximos videojuegos, la inteligencia artificial va a ser la encargada de depurar el control de calidad. Sí, el control de calidad de sus videojuegos va a pasar por una inteligencia artificial. Y digo, a ver, ¿en el 70% de los casos me vas a hacer eso? Hay que decir una cosa, los videojuegos de Square pueden tener muchas cosas buenas, pero el control de calidad es una basura. Vamos a decirlo así de claro. Han diseñado videojuegos en exclusiva para la PlayStation y encima van mal. Te dicen, oye, si lo quieres jugar bien te tienes que comprar una consola de 800 pavos que básicamente haga lo que nosotros no hemos podido hacer, que el videojuego rinda en condiciones, en fin. Es lamentable. Es que, lo dicho, ni 5 minutos. Es que no podemos tener una noticia positiva de esta gente porque luego vienen los líos. Esto es lo que yo digo muchas veces, de que la inteligencia artificial no es mala siempre y cuando sepas a qué tienes que aplicarla. Y aquí se les está yendo un poco de la cabeza, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con sus próximos videojuegos. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto disfruten mucho de todos ellos. Un saludo.